Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Que el Señor te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Qué privilegio que tenemos otro día más de vida, qué bendición. Verdaderamente es una bendición, ¿sabe? Porque muchas personas anoche pasaron al descanso y muchas esta mañana no se pudieron levantar, pero nosotros estamos listos para compartir la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por esa bendición. Verdaderamente Dios es bueno. Saludos a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros a través del Facebook como a través de Twitter. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y que verdaderamente, aunque no los conozco, siempre oro por cada uno de todos los que entran a ver este programa y pidiéndole al Señor que Dios nos ayude a prepararnos para su venida, porque ese es el propósito. Verdaderamente el propósito es de que nos preparemos para la venida de Cristo, porque será maravilloso ese día, pero muy triste para aquellos que no tienen este conocimiento o no hayan querido prepararse. Así que por eso agradecemos a Dios por darnos esta nueva oportunidad. Yo siempre digo una nueva oportunidad, un nuevo día, una nueva oportunidad. Qué lindo Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a todos aquellos que están listos para escuchar el mensaje, como también allá en mi país, en El Salvador, Centroamérica. Que Dios les bendiga, amigos, amigas, hermanas que están allí. Que el Señor les bendiga grandemente y que la paz y el gozo y la alegría pueda estar siempre con cada uno de nosotros que luchamos continuamente para poder estar listos y preparados para la venida de Cristo. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestras mentes y nuestros corazones y que bendiga su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor, por esta bendición que tenemos nuevamente de estar listos para compartir la palabra. Que el Espíritu Santo que ha prometido estar con nosotros pueda estar en este momento con cada uno de nosotros para poder, Señor, tener un discernimiento correcto de tu palabra. Bendice nuestras mentes, bendice nuestros corazones, bendice tu palabra, Señor, que tu Amén. palabra no vuelva vacía. Que así sea, Señor. Que todo aquel que escuche este mensaje pueda ser preparado para la venida tuya. Gracias, Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das. En el nombre precioso de Jesús, lo agradecemos todo. Amén. 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 Así, bienvenido mi hermano Benedicto. Qué bendición es que nuevamente estamos acá, aunque con mucha lluvia. Yo quiero decirle que por allá donde yo vivo ha llovido mucho toda esta mañana. Así que, pero nuevamente estamos aquí listos ya para tener el tema de hoy, el cual es un tema maravilloso. Y el tema es, dice aquí, el carácter de los malvados. Qué fea palabra, ¿verdad? Pero bueno, ese es el tema de esta tarde. Que Dios le bendiga y que el Espíritu Santo que está con nosotros pueda ayudarnos en esta tarde para Amén. Que podamos
de verdad ayudar a aquellos que están esperando la bendición del día de hoy. Bueno, las bendiciones siempre Dios despliega su gracia y sus favores todos los días, ¿verdad? Amén, amén. Y lo bueno es, hermana Dina, y me gusta esta expresión, que es para malvados y para buenos, Así es. ¿verdad? Porque a mí me gustaría que solo fuera para los buenos, Pues sí, pero mejor para los malvados para que se ¿verdad? conviertan. Pero el malvado es de continuo, dice. Así es. El corazón del malvado es de continuo siempre desobedecer a Dios. Así es. Pero hoy vamos a ver este carácter. Y yo creo que cuando hablamos de malvados, hermana Dina, ¿no cree usted que también podría ser el mismo carácter mío y el suyo? Oh, ya, pues sí, ese es el problema. ¿Verdad que sí? Ese es el problema. Porque Ahí tenemos un estamos. corazón, dice, en guerra con Dios. Ahí estamos, en eso estamos. Porque no crean que nosotros no estamos exceptos de esto. Ah, no. ¿Verdad? Probablemente nosotros, y por eso son los programas. Exacto. Que a la luz de la palabra, a la luz del consejo del Espíritu Santo, Dios nos muestre si somos malvados. Mire, mi hermano, quiero decirle, de acuerdo a lo que usted está diciendo, yo creo que cada mensaje que el Señor alumbra mi mente, ya sea en la hora del poder o en las meditaciones de la tarde, verdaderamente yo creo que son directamente para mí, porque yo soy la que necesito primeramente prepararme para ayudar a otro, porque si no, ¿cómo yo puedo ayudar a alguien? Bueno, en la medida de que ayudamos a otros es en la medida de que nosotros vamos caminando en la obra de Dios. Así es. La perfección es de continuo, es un paso tras otro paso, tras otro paso. Es como la luz, dice, de la aurora, ¿no? Que va de aumento en aumento, ¿verdad que sí? Hasta que el día esté claro, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, Qué lindo. leamos, sigamos. Vamos a ir al tema porque verdaderamente el tema está precioso y luego vamos a decir el carácter de los malvados. Ese es el tema y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 2 al 4, pero a mí me gusta empezar por el 1, el versículo 1, porque está muy interesante también. Lo que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice? Peligrosos. Y es muy importante eso, tiempos peligrosos. Y luego dice el 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ¿qué dice? Soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos y sin santidad. Y luego dice el verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, y luego dice aquí destemplados, dice la versión que está poniendo el ingeniero ahí, crueles, aborrecedores de lo bueno. Wow. Al leer esto, mi hermano, yo pareciera que Dios está hablando, que lo acaba de escribir, porque eso es lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Justamente en el verso 4, terminamos con el verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí, hermana Dina, estamos describiendo el carácter de los malvados. Ahora hagamos una lista a ver dónde estamos nosotros. Ay, Porque de eso se trata este tema, ¿no? Claro, así es. Y bueno, me llamó la atención el verso 4 en el último párrafo, amadores de los deleites más que de Dios. Mi hermana Dina, y justamente ayer yo visitaba una pareja de hermanos. Mire, qué placentero estaban en su casa, en el gran teatro de su casa viendo televisión. Dijo, estamos aquí después de una gran jornada de trabajo, estamos aquí deleitándonos en estas películas. Pero no eran películas de Dios. ¿Ah, no? No, por supuesto que no. Ah. Entonces, me imagínense, ¿no? ¿Sabe una cosa? Y como recién había yo leído un poquito acerca del programa para hoy, dije yo, este es un malvado. Ah. Sí, este es un malvado. Pues sí. Y hermana Dina, cuando nosotros le quitamos el lugar a Dios, cuando Dios no le damos el primer lugar y le damos el lugar
a otra cosa. Ayer hablamos es un ídolo para comenzar, y en segundo lugar esa persona es un malvado. Bueno, yo creo, mi hermano, que hoy en día ya no es tiempo de estar gastando el tiempo, el tiempo va corriendo, todos lo sabemos, que el tiempo amanece y ya luego oscurece. Yo creo que todos los que nos estamos preparando para la venida de Cristo, ya no tenemos tiempo para gastarlo en otras cosas, a no ser una preparación directa para nuestra vida. Bueno, esa es la verdad. Hermana Dina, podemos ver en las Escrituras cómo Dios nos está amonestando. Yo le voy a decir a usted, prácticamente ese tema de la segunda venida de Cristo es un tema, mi hermana, que está en la eternidad. ¿La eternidad? Sí lo escucharon, ¿no? No. Como que es para nunca. Yeah, Pero más sin embargo, yo les voy a decir a ustedes que el tema de la segunda venida de Cristo es más pronto de lo que nosotros pensamos. De lo que nosotros estamos pensando, correcto. ¿Y saben por qué? Hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, porque esto es lo que realmente está sucediendo. Hombres amadores de sí mismos, dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Quién es un hombre? Ayer lo vimos justamente, ¿no? ¿Quién es un amador de sí mismo? Aquel que implanta sus propias ideas, aquel que se aferra a su filosofía. Y no solo eso, lo enseña, es lo peor. Exacto. ¿Verdad que sí? Ajá, sí. Entonces, por eso dice el apóstol, son los tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Tiempos en el cual, mi hermano, nosotros estamos perdiendo la eternidad. Por eso Dios no ha venido por misericordia, porque todavía, mi hermano, probablemente tú estés en una posición hoy, en una iglesia, en una congregación, donde prevalece lo que el hombre dice. Así es. No lo que dice Dios. Y ayer vimos de una religión, precisamente la religión universal, la católica romana, una religión universal que sigue doctrina de hombres, y probablemente tú hoy nos estás viendo. Así es. A esa condición en la cual el mundo está hoy, el Señor Jesús le dijo, o el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tiempos peligrosos. Por eso nuestro programa, no es nuestro ánimo acusar a una religión, no es nuestro ánimo es que tú despiertes de ese letargo espiritual que hemos estado por mucho tiempo, siguiendo tradiciones y costumbres de hombres. Es cierto, mi hermano, agregando lo que usted dice, es que, bueno, puede ser que también nosotros a veces pensamos, ¿verdad?, que estamos en lo correcto y diríamos, yo sé que el Señor tiene hijos suyos en todas partes, en todo el mundo y en toda clase de religión. Pero Dios no está viniendo por religiones, hermanos, Dios está viniendo por corazones. Y yo sé que a veces es por la ignorancia que hay en nuestro corazón que nosotros no estamos haciendo una preparación correcta para la venida de Cristo. Pero por eso el Señor toca corazones y usa personas que... Y ese es el objetivo de este programa. Exacto, así es. Llegar a los corazones. Ajá. ¿Por qué razón, mis hermanos? El Señor Jesús no viene todavía, sino hasta que se manifieste, dice, la apostasía. Hasta que se manifieste el hombre de pecado. Y hoy vemos claramente cómo el hombre de pecado, el que se hace pasar por Cristo. Imagínense ustedes, aquí en la tierra hay un hombre que se hace pasar por Cristo. Así es. Un hombre que perdona pecados, un sistema que perdona pecados. Así es. Cuando el único que perdona pecados es el Señor Jesús. Así es. Por eso dice acá hay una gran apostasía. Por eso el ánimo nuestro es que el creyente tenga este recurso para despertar precisamente de esa manera en que han vivido. Y bueno, y seguimos leyendo. Debemos dar gloria a Dios porque Dios está, de verdad, Dios está despertando al hombre. Y no solo eso, ¿qué es lo que, aquí hay un comentario, ¿no? Dice, los hombres que no admiten la demanda de la ley de Dios, miren, los hombres que no admiten las demandas, los requerimientos de la ley de Dios, que son muy claras, generalmente toman un rumbo sin leyes. ¿Por qué dice que Cristo clavó? ¿Por qué la mayoría dice que Cristo clavó la ley, los sagrados oráculos en la cruz del Calvario? ¿Por qué razón? Porque el hombre no quiere vivir bajo una ley. Así es. Y más aún todavía no quiere
vivir bajo los requerimientos de Dios, quiere vivir a sus anchas. Por eso Cristo no ha venido todavía, porque por tanto tiempo se han puesto del lado del gran rebelde, dice, en lugar de luchar contra la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Miren qué importante, hemos estado en contra de la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno. Dice, están entrenados en esta labor. Miren, hermana Dina, es una misma idea en todo. Anoche yo hablaba con esta familia. No, si la ley ya fue clavada en la cruz, todo mundo es lo mismo, la ley ya fue clavada en la cruz. Wow. ¿Saben una cosa? Dice que están entrenados porque por estos hombres infatuosos. Así es. En esta guerra no abrirán sus ojos o conciencias a la luz. Está muy duro eso. Y ayer, bueno, y estuvimos hace un poquito repasando qué es la luz, ¿verdad? Yes, ¿Verdad que sí? Es la luz que brilla. Cierran los ojos, dice. No sea que lleguen a ser iluminados. Tienen miedo a ser iluminados con la palabra de Dios. Cuando una persona le hablo a la santa ley de Dios, no quiere saber nada. Más bien me dicen, no, usted está bajo maldición. No quieren saber acerca de la ley de Dios. Su caso, dice, es tan desesperado como el caso de los judíos, que no veían la luz que Cristo mismo les trajo. Él se presenta a ellos, a su pueblo. La luz estuvo con los hombres. Así es. Mas sin embargo, los hombres que rechazaron no la luz, recibieron. ¿verdad? Así es. Las evidencias maravillosas que Él les dio de su carácter mesiánico, en los milagros que realizó, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y haciendo las obras que ningún otro hombre había hecho o podía hacer, en vez de ablandar y subyugar sus corazones. ¿Cuál es el problema? El corazón endurecido. Ajá, ayer estudiamos eso. Y de superar sus prejuicios malvados, los inspiró, dice, con odio y furia satánicas, como los que Satanás mostró cuando fue expulsado del cielo. ¿Por qué fue expulsado del cielo Satanás? Porque él quería vivir a sus anchas en el cielo, no quería respetar los principios divinos en el cielo. Cuando mayor era la luz y la evidencia que tenían, ahí estaba Cristo en ellos, la gran luz, más grande era su odio. Lo mataron, estaban decididos a extinguir la luz, quitándole la vida a Cristo Jesús. Wow. Y aquí hay una pregunta, mi hermana Dina, ¿cuántos nosotros hoy mismo le estamos quitando la vida a Cristo Jesús con nuestros actos, repitiendo tradiciones? Es cierto, Cristo ya murió hace cuántos años, hace más de 2000 años, pero ¿sabe una cosa, mi hermana? Todavía seguimos sacrificando a Cristo con nuestros actos, siendo impenitentes y siendo obedientes. Siempre seguimos desobedientes, clavando los clavos. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero bueno, qué lindo que al estudiar estos temas, el Espíritu Santo de verdad abra nuestro entendimiento y podamos entender que verdaderamente Dios es amor y quiere que cada uno de nosotros dejemos la vida pasada y empecemos a vivir una vida ante los ojos de Dios agradable a Él. Ahí en Deuteronomio capítulo 32 y verso 5, hablando de la corrupción de los malvados, dice así, capítulo 32 y verso 5, dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Hablando de los malvados, y luego dice, generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová. Fíjese usted cómo dice la Biblia, así pagáis a Jehová, dice el verso 6, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó e hizo y te estableció? Y te hizo y te estableció. Oiga, qué verdad, ¿verdad? Que, como dice la Biblia, pueblo loco e ignorante, dice otra versión, que verdaderamente se corrompieron. Aún sabiendo. Se corrompieron, se han apartado con Él. ¿Quiénes? Aquí están los hijos de los padres. No son sus hijos. Debido a los defectos de ellos, son una generación perversa y torcida. Mis hermanos, yo en esta hora realmente quiero apelar un poquito a usted hoy. ¿Y por qué quiero apelar?
Porque nosotros, nuestras generaciones, es cierto, nuestros padres fueron ignorantes. Así es. Porque ellos no entendieron los principios de la palabra de Dios. Por esto, de una u otra manera, también la ignorancia ha seguido en nosotros. Pero hoy yo apelo a que tus ojos sean abiertos a la luz. Amén. A eso yo estoy apelando. Ayer necesario. hablamos de un tema que es ser duro de cerviz, que es ser una persona contumaz. Ayer hablamos de todo esto. Y sabe una cosa, hermana Dina, ahí es donde nosotros queremos apelar a usted, a su conciencia más que todo. Ya no más endurezcamos nuestra cerviz. Exacto. Y ahí en no Hechos, miren Hechos, lea Hechos, mire qué dice Hechos, qué duro ese mensaje del apóstol Pedro. Hebreos 7:51. Hechos 7:51. O Hechos. Hechos 7:51. Leamos ahí, mire, cómo dice el apóstol, escritor del Hechos de los Apóstoles. Bueno, hay muchas discrepancias al respecto, pero el doctor Lucas, mire qué dice. 51, ¿verdad? Sí. Dice así. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Wow. Fíjese cómo Dios Vosotros habla, ¿no? que sois duros de cerviz, Duros, dice, e incircuncisos de corazón. Ayer hablamos quién es un incircunciso de corazón y de oídos. Así es. Resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué dice? Como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que cambiar. No porque la expresión, no porque así nací católico y así voy a morir. No, mi hermano, aquí dice, no seamos como nuestros padres, duros de cerviz, dice. Porque resisten, incircuncisos de corazón, dice, y de oídos, resistiendo al Espíritu Santo. No hagamos como ellos, dice la Escritura. Mis hermanos, aquí hay una apelación de Dios hacia nosotros. ¿Por qué razón? ¿Será que nos incumbe eso a nosotros? Mucho, mucho. Por eso Cristo no ha venido. ¿Por qué no ha venido? Porque nosotros todavía, mi hermana Dina, no hemos dado suficientes evidencias de su amor. Así es. Por eso no ha venido verdaderamente. Cristo. Estamos más afanados en nuestros asuntos que propiamente en rescatar almas para Cristo. Correcto, verdaderamente que sí, ocupados en los afanes del mundo, hermano, y eso es lo que la Biblia dice y no se equivoca, porque esa es una verdad que no la podemos negar. Esto nosotros llamamos, esta apelación que hoy estamos haciendo, son actos de la gran providencia de Dios. Así es. Son actos benevolentes de la gran bondad de Dios. Correcto. Dios desea, mis hermanos, que el impío, aquel que está apartado de los caminos de Dios, que sigue tradiciones, que sí está siguiendo dogmas, ¿sabe una cosa? Dios desea que nosotros realmente reconozcamos quién es el creador, el dador de la vida. Eso es lo que quiere. Por eso es algo que nos incumbe prácticamente a nosotros. Por eso yo sé que hay muchas dudas y nos asaltan muchas dudas. Eso así es, hermana Dina. Sí, así nos es. Nos asaltan. Los discípulos, por ejemplo, tuvieron dudas. Ayer lo vimos. Así ¿Verdad que es, sí? correcto. De las dudas que ellos tuvieron. Ellos tuvieron pruebas. Llegó un momento en que el día se les hizo tan oscuro, hermana Dina. Pero el Salvador les dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Se ha hablado, así es. Amén, acordaos de la palabra que yo los he dicho. Amén, hermanos. Así es. Y él le dijo, ¿no es el siervo mayor que su Señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. Ahí en San Juan capítulo 15, verso 20. Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de los discípulos pueda sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. ¿Por qué razón? Es cierto. El Señor Jesús, cuando hizo su oración, Él dijo, vamos a destruir con las oraciones a los malvados. Él dijo, están en el mundo, dice. Esa es la oración. Yo oro por esto, es cierto, ellos están en el mundo, pero yo oro ¿para qué? Para que ellos no sean tentados por el maligno. Así es, Jesús. ¿Verdad? Jesús oró y ya Jesús oró tanto, no solo por aquellos, ¿verdad? Por los discípulos, sino por todos los que íbamos a creer.
Qué lindo es Dios, que Él siempre nos lleva delante de Él. Es maravilloso. Y ver ahí como dice el versículo, capítulo 15 de Juan y verso 16, verso 20, perdón, 20. Dice San Juan así, 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Cuando estamos en tribulaciones es importante que nosotros recordemos este versículo, porque Jesús se los dijo a los discípulos, en otras palabras, para que quedara registrado, porque ellos se les había olvidado también, estaban ¿verdad?, desalentados. todo lo que Jesús les había dicho. Pero Dios quiere que nosotros recordemos todo lo que Él ha dejado escrito, especialmente estos versículos. De cierto, digo, no, 20, verso 20. 15, 20, sí, no es 16, 15, 20. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Qué lindo Dios, ¿no? Dios dice, mira, si a mí me persiguieron, entonces ¿por qué nosotros nos angustiamos tanto, verdad? Cuando tenemos problemas, tenemos que alguien nos acusa, nos lleva atribulados, tenemos mucha aflicción, mucho dolor en el corazón. Pero recordemos, todo eso, Cristo lo sufrió por nosotros. Y si Él lo sufrió sin pecado, nosotros tal vez... Hermana Dina, debemos de estar muy conscientes hoy en día que hay un enemigo. Y ese enemigo está luchando. ¿Contra de quién? ¿En Pues contra de quién está luchando ese enemigo? Contra los fieles a Dios. Fíjese que... Todos aquellos, hermana Dina, miren, eso es lo lindo de todo mire, esto, ¿no? Yo quiero leer lo que usted está diciendo. Dice aquí, hablando allí en Primera de Pedro, dice, el Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, ¿verdad? Pero quiero llevarlo acá. Porque eso es lo que está ocurriendo hoy en día, y por eso comenzamos hablando, ¿cuál es el carácter de los malvados? Así es. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque muchos dicen, mi hermana Dina, muchos han perdido la confianza ya en Dios, porque el Señor Jesús no viene. Así Ellos es. quieren ya ser liberados, pero ¿saben una cosa? Si el Señor Jesús viniera hoy en la noche, ¿saben una cosa? Esa es la pregunta buena. No estamos preparados todavía, por eso es que el Señor requiere que nosotros nos preparemos. Así Y es. Él mismo lo enseñó en las parábolas de las vírgenes. Habían Así 5 es. que no estaban preparadas y 5 que sí estaban preparadas. Así es, Y sabe una correcto. cosa, Dios desea que todos vengan al conocimiento de Él totalmente. Correcto. ¿Verdad que sí? ¿Y Por qué es lo que ha hecho falta hoy en día? Falta de conocimiento en Dios. Pero hoy en día, mis hermanos, ¿qué es lo que ha pasado? Por eso dice acá, los justos, ¿por qué los justos van a recibir persecución? ¿Por qué razón? No olvidemos de esto, que Satanás se encarna en seres humanos con mentes que no están en armonía con Dios. Correcto. ¿Se encarna para qué? Para atribular y para afligir a aquellos que luchan. A los que luchan. ¿Verdad? Aquellos que están continuamente. constantemente buscando su salvación. Así es. Y bueno, y la pregunta cuando eso sucede es que llega uno y dice, bueno, por ejemplo, imagínese usted lo que me pasa el sábado en la noche. Ya entrando casi a casa, el que venía directamente va y me pega en la mera esquina del carro y se va, como si tal. Entonces la pregunta es, ¿de dónde venía yo? De la iglesia, de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero Satanás se encarga de hacerle creer a uno que si de verdad yo estoy en la iglesia, Dios siempre me va a cuidar. Y eso es cierto, todo lo que pasa bajo la vara está bajo el control de Dios, lo cual lo debemos entender de acuerdo al tema. Por ejemplo, el ingeniero Cáliz me mandó una foto. Miren, estaban bautizando, hermana Dina, a personas en un río. Ajá. Y saben una cosa, no se dieron cuenta que uno de los niñitos se desvió por ahí, se metió a la parte más honda y se ahogó. Bautizándose. Imagínense usted, ¿por qué?
podemos ver, mis hermanos, que nosotros, el gran conflicto es contra quién. Tenemos un enemigo. Es que hay un y ese enemigo detrás. es real. Qué Es terrible, real, hermana Dina, qué realmente. terrible. No duerme, por eso dice que anda como león rugiente. Así es, por eso es que debemos de estar nosotros, de verdad, por eso dice, aquí dice, además los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidad. Amén. Y finalmente, para su conducta intachable, condene a los impíos y a los incrédulos. Oiga, pero lo que usted dijo ahorita, de verdad... Bueno, o sea, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder Y eso? uno pensaría, ¿será que Dios no está en control? Ajá, Por supuesto que Dios está en control, pero usted lo dijo algo bien interesante. Dios permite ciertas acciones en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros, hermana Dina, por eso hablamos. ¿Qué carácter tenemos hoy nosotros delante de Dios? Exacto. Y usted eso. dijo, ¿qué es lo que está pasando? Mis hermanos, es cierto, muchos consideran que tienen fe. Ajá. Muchos, eso es cierto, muchos creen que tienen fe, pero su fe va a ser probada. Ahí está, mire, ahí está el niñito que lo cargaron, mire, ahí estaba de cuando pasó esa situación. Mire. Fue algo increíble realmente, un bautismo ahí, fue en Honduras precisamente. Qué triste. Y sabe una cosa, Estuvo muy dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y siga. Tome su cruz y sígame. Y en la realidad al hermano, al pobre hermano le tocó esa cruz, ¿verdad? Y digo yo, muy dura, qué triste. Tenemos que pasar, hermana Dina, por el horno de la aflicción para ser purificados. ¿Por quiénes? Por los malvados. Dios tiene que usar instrumentos como malvados para pasar por el horno de ¿qué? De la purificación. ¿Por qué razón? Para que por el ejemplo, por el ejemplo, ¿verdad? Como dice otros aquí, puedan ser convencidos. Imagínense, ¿no? Qué tragedia del hermano bautizando, imagínense, ¿no? Una gran tragedia. Pero saben una cosa, es necesario pasar por el horno de la aflicción. Ese niño, era apenas un niño de 12, 13 años me parece. Ese niño de una u otra manera tiene una esperanza bendita en la resurrección. Claro. Pero ese niño puede servir ¿para qué? Para testimonio, de acuerdo a la fe de estos papás prácticamente. Vamos, el Señor está probando la fe de ellos para ver si ellos están en esa esperanza bendita en quien han confiado prácticamente. Cierto, el niño ya se fue y es muy difícil desprendernos de un ser querido, ¿no? Pero más sin embargo Dios todo lo hace con propósitos eternos. Allí vamos en la realidad, mire, ahí vamos a entrar como en la realidad lo que Jesús le pidió a Abraham. ¿Qué le pidió? A su hijo. A su hijo. Sí, Abraham aceptó el llamado de ir a sacrificar a su hijo, pues nosotros también de una manera o de otra tenemos que aceptar lo que Dios está permitiendo en nuestra vida. No porque no sea difícil, eso sí yo creo que sería muy difícil, pero bueno, en la realidad con un propósito. Y Dios, que conoce todas las cosas, Él está al control. Está probando nuestra fe, usted lo leyó, y nuestra santidad. Así es. Dos cosas que Dios está probando. Vamos a ver si salimos nosotros victoriosos de esto. Así es, y ojalá que en la realidad los hermanos que están sufriendo ese dolor, nos unimos a ellos en oración para que el Señor ponga en el corazón la seguridad que nada pasa en este mundo si Dios no lo permite. Y si Dios lo ha permitido, ha sido bueno, por algo bueno, mejor tiene, cosas mejor tiene Dios. Bueno, qué mejor que una eternidad con el Señor, hermana Dina. No hay mejor cosa que eso, si habrá otro algo mejor. No hay mejor. Pero ¿de dónde viene todo esto, mis hermanos? Y miren dónde viene, cuál es el centro de todo este asunto. ¿De dónde viene la maldad? Es cierto, es en el corazón del hombre. Pero ¿quién sembró esa maldad en el corazón del hombre, hermana Dina? ¿Qué pasó? Pues ¿quién la sembró? Mire, dice, la maldad y la iniquidad entraron ¿qué? En la mente de quién, de Lucifer. Así es. Y Lucifer, ¿qué fue lo que hizo? Aceptó prácticamente las insinuaciones. El ser que Dios crió en el cielo, hermana Dina. Así es, Allá lo crió en el cielo y se le revela prácticamente.
Pero mire lo más interesante cuando nosotros aquí en la tierra, cómo entró todo esto. Y mire qué fue lo que causó. Génesis capítulo 2, verso 17. 2:17. Ahí en Génesis capítulo 2, verso 17, ahí es donde prácticamente florece en esta tierra la actitud o la acción de los malvados. Mas Dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. mire qué Oiga importante, eso. ¿no? Ahí comenzó todo. Dios pide a los seres que él había creado, recién habían estado saliendo prácticamente de las manos de Dios. ¿Y qué les pide? Dice que Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. no comerás. Eso es Porque el día que él comiere, ciertamente morirás. Miren, mis hermanos, ahí comenzó. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí se empezó el plan de Satanás que traía del cielo. Aquí lo ejecuta en las instrucciones que Dios le había dado al hombre, que no tenían que comer de ese árbol. así es, correcto. Pero ¿qué sucedió? Comieron. Y Comieron. a partir de ese momento, hermana Dina, ¿qué fue lo que siguió pasando? Y sigamos leyendo. Ok. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno. Bueno, ahí es el complemento que Dios había determinado para el hombre. Ese complemento en el verso 18, que era su esposa, fue la que permitió a través de ella, ¿qué fue lo que sucedió? Que la serpiente la usara. Ahí entró la maldad Ahí prácticamente. entró la maldad, correcto. Allí fue verdaderamente la ruina del hombre. Ahí entró todo prácticamente, todo aquello que Satanás había planeado desde el cielo. Ahora, ¿qué ha sucedido? Ahora ahí comienza e inicia la generación de los malvados en esta tierra. Pero ¿saben algo? Comienza a revelarse el carácter de Satanás. La misma tierra comenzó a producir las espinas, los cardos. Algo que no eran el propósito de Dios, sino crear un Edén, un jardín Así maravilloso. Pero hoy, mis hermanos, tristemente, hasta la tierra está pagando la maldad de los hombres. Así es, porque mire, cabal, lo que usted está hablando allí en 2 de Corintios capítulo 4 y verso 4, fíjese lo que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, Amén. el cual es la imagen de Dios. Oiga, el Dios de este siglo, ¿verdad? Ahí entró. Por eso es que, en la realidad, por eso es que el mundo Secó no el puede entendimiento. ver. No. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo la serpiente con Eva? Le cegó el entendimiento. Le cegó el entendimiento, porque ¿verdad que sí? imagina, así Y es. entró en incredulidad, porque le dijo, le enseña la fruta, ¿verdad que sí? Ajá. Y dijo, mira, yo no me he muerto. Y empezó la duda, la incredulidad, y eso, acto seguido, prácticamente ella comió, y a partir de ese momento fueron abiertos sus ojos, dice la palabra. ¿Hacia qué? Porque solo se conocía lo bueno, Solo el ¿verdad? bien, solo el Solo lo bien, bueno no se conocía, había todo el pecado, bien. en la No había realidad. pecado, pero a partir de ese momento se le abrieron los ojos. ¿Para qué? Ahora ellos vieron que había entrado la maldad ya en sus corazones, la iniquidad se había apoderado de Ahí ellos. está, por eso hoy este tiempo que estamos viviendo verdaderamente Peligroso, dice el apóstol. Dios verdaderamente está, yo digo, Dios está preocupado porque el hombre no está con la mente abierta para ver las artimañas de Satanás. Mire, ¿qué pasó? Así Y mire, es. Nehemías en el capítulo 9, verso 26, describe bien este acto que cometió Eva. Dice, pero fueron desobedientes. Nehemías capítulo 9, verso 26 dice, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Así es. ¿Quiénes fueron desobedientes? Adán y Eva. Adán y Eva. Echaron tu ley, dices, a sus espaldas. Mire, qué interesante. Así es, a sus espaldas. Y mire, bueno, y esto estaba hablando del pueblo, pero eso fue lo que ocurrió también con Adán y Eva. Y dice, mataron a sus profetas que los amonestaron para que se volvieran a ti. Y cometieron grandes blasfemias.
Eso es lo que hoy está sucediendo. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo profeso cristiano de Dios? Echando la santa ley en las espaldas, en sus espaldas, como que si fuera un saco de cualquier cosa, ¿no? Así es, la verdad. Qué triste, porque verdaderamente Satanás ha cegado el entendimiento del hombre en este mundo. Pero me gusta, hermana Dina, inmediatamente pues entra la maldad, entra la iniquidad, entra el pecado a este mundo, pero también inmediatamente Dios entra en acción. Génesis 3:15, Dios entra en acción. Y al mismo Adán y Eva, ¿qué es lo que le hace? También le dice, ok, pecaron. No lo dejó a la deriva. Así es. Como lindo, hoy, ¿no? Dios no nos está dejando a la deriva a nosotros. De igual y dijo, y enemistad pondré entre ti y la mujer por haber corrompido, por haber entrado la maldad. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Así es. Y si seguimos leyendo, ahí está el plan de salvación. Claro. Ese plan de salvación que si el hombre fallaba, iba a haber alguien, el redentor de la raza humana. Así es, dice. Y la mujer dijo, bueno, ahí está la sentencia, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Mire, ¿cómo viene todo? No podemos estar en contra de Dios. Exacto. Realmente. Ahí está la sentencia prácticamente. Pero mis hermanos, entra el plan de salvación. Alguien se ofrece que si fallaba, que lo que Dios había planificado fallaba, venía el mismo que creó los cielos y la tierra, el creador tuyo, ese mismo iba a venir nuevamente a este mundo. ¿Para qué? Para darlos esa oportunidad maravillosa que hoy tenemos. Aquí en el Salmo 34:21, matará al malo la maldad. ¿Cierto? Dios permitirá, Dios no va a hacer para siempre esto. Y los que aborrecen al justo serán condenados. O sea, Dios ha permitido que Satanás haga cuantas cosas él quiere, pero con un propósito. Un día Dios va a matar, dice, matará al malo la maldad. El malo va a ser matado por su misma maldad. La maldad dará muerte al impío. ¿Cuándo entró la maldad? Pues en Adán y Eva. En Adán y Eva. Ahí entró la maldad, ahí entró prácticamente, sus ojos fueron abiertos y ahora ellos vieron su desnudez. Ellos vieron realmente que el mal ya se había apoderado de ellos. Y sabe una cosa, Satanás creyó que él allí, en ese momento, tenía la victoria. Él creyó que en sus manos estaba ya todo prácticamente, que tenía a Dios, tenía al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en sus manos. Pero lo que él no sabía es que había un plan emergente. Eso es que lo Dios que Hijo iba a estar en esta tierra. Él no sabía, por eso la sentencia de Génesis 3:15 es tan contundente, es la esperanza bendita del cristiano. Tú solo le vas a herir el calcañal, dice, pero Él te va a aplastar la cabeza. ¿Cuándo lo logró? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Por eso es que tú y yo hoy, tú y yo tenemos esa esperanza bendita de deshacernos de los malvados, de aquellos que planean tu destrucción, aquellos que hoy probablemente están en contra tuya por X o Y razón. ¿Sabes una cosa? La victoria fue ganada en la cruz del Calvario. Lo único que necesitamos hoy, mis hermanos, es confiar en quién, en las promesas. Tal como el Señor ha dicho, después de aquellos días vendrá uno. Vendrá el que librará a Israel. El que te iba a librar a ti, me iba a librar a mí. Qué linda bendición prácticamente. ¿Por qué razón? Y ahí me encanta Romanos, hermana Dina, Romanos capítulo 8, verso 3. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que hizo Eva y Adán, o Adán y Eva? Ellos fueron transgresores de la ley de Dios, echaron la ley a sus espaldas, dice. Pero mire, Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, porque pues ahí está la realidad, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su propia carne. Gloria a Dios por eso. Él se hizo carne. Así es. ¿Y qué fue lo que hizo? Porque la carne es débil. ¿Qué hizo Eva?
ella realmente se sentía ya impotente, no podía. Y se sintió que era lo que estaba esperando Adán y Eva, hermana Dina, ahí en ese momento cuando Dios se enfrentan con Dios. Ellos esperaban morir, ¿verdad que sí? Exacto. Pero Dios dijo, hey, levanten, erguíos, levántense. Hay un Salvador, hay alguien que ha prometido, pero si ustedes le obedecen, si ustedes lo que yo les enseñó, los requerimientos de la ley, los mandatos, todos los preceptos que yo les enseñé, es cierto, los violaron. Porque pecado es ¿qué? Pecado es la violación a la ley de Dios, ¿verdad que sí? Ese es pecado, es transgresión a la ley de Dios. Tranquilos, hay un Salvador. Y ahí comienza la gran promesa del Evangelio eterno. Y eso es lo que más me agrada, el Evangelio eterno que vino de la eternidad, el Señor Jesús iba a dar su vida por nosotros. Y ahora, lo que la carne no pudo, lo que la ley no pudo hacer, ahora el Hijo de Dios vino a guardar la ley irreprensible, guardando los mandamientos y condenando ¿a quién? A Satanás en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Qué lindo, ¿no? Mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 10, 13. Primera de Crónicas, capítulo 10 y verso 13. Dice así. Dice, y oyendo todos los de Jabes de Galad, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, y luego el 13, perdón, pusiste el 11 ahí, ¿verdad? Capítulo 10 y verso 13. Es el 13. Dice así, el 13, así murió Saúl, así murió Saúl por su rebelión con que prevaleció contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina. O sea, veamos cómo en la realidad, como dice la Biblia, el hombre él mismo se quitará de verdad la maldad. El hombre que peca, él mismo le... Bien sencillo, hermana Dina. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor por no haber guardado la palabra del Señor. Por no haber guardado la palabra. ¿Cuál fue la palabra que él no guardó? Recuerden que Dios le dio una instrucción. Ayer lo leímos. Correcto. Dios le dio una instrucción y ¿qué sucedió? Saúl no la cumplió. No cumplió. Y hoy en día es lo mismo, hermana Dina. Dios nos está hablando. Pero ahora la pregunta es, ¿guardaremos nosotros la palabra de Dios en nuestros corazones? Esa es una buena pregunta. Yo creo que si queremos en la realidad tener vida eterna, tenemos que tenerla en el corazón. Mire este comentario que yo tengo aquí. Reflejemos a Jesús. El carácter que cultivamos hoy y las actitudes que asumimos hoy están fijando nuestro destino futuro. Ahí está. Miren, el carácter que estamos cultivando hoy, ¿qué es lo que está haciendo? Fijando nuestro destino en el futuro. Todos estamos haciendo elecciones hoy. Todos, así es. Ya sea para estar con los benditos dentro de la ciudad de luz o estar con los malvados fuera de la ciudad. Tú eliges. Me gustó mucho ese pensamiento. Los principios que gobiernan nuestros actos sobre la tierra son conocidos en el cielo. No hay cosa oculta realmente para el cielo. Y nuestros hechos son fielmente anotados en el libro de los registros. Así es. Ahí están los ángeles anotando. Ahí se sabe si nuestros caracteres son como el de Cristo. Miren qué importante. ¿Somos vírgenes prudentes? Esta es la cuestión que estamos decidiendo hoy por nuestro carácter con nuestra actitud. Mis hermanos, si el Señor hoy nos está amonestando, si el Señor hoy nos está requiriendo que volver a los mandamientos, la pregunta es, ¿caminarás en obediencia a Dios para estar en la ciudad de luz? ¿O te vas a quedar fuera de la ciudad? Fíjese, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Fíjese lo que dice allí Filipenses 3:19. Dice allí. Porque si quedas fuera de la ciudad, ¿qué es lo que va a venir? Dice Filipenses. Allí viene, dice. Cuyo fin es perdición. Es la perdición, dice allí. El verso 13. 3:19. 3:19 sí. Dice, el fin de los
cuál será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está la condición. O sea, ahí está la condición. Cuando tú te quedas fuera de la ciudad, no de la ciudad de luz, fuera de la ciudad, tu fin es perdición. ¿Por qué razón? Y aquí dicen las condiciones. Hay un Dios que se llama apetito. Fíjense. Hay un Dios que se llama apetito. Sí. ¿Qué tiene que ver la comida con la bebida? Bueno, aquí el escritor de la Filipos dice eso. Dice un Dios que es tu apetito, cuya gloria, dice, está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Hoy en día, mi hermano querido, yo le voy a decir a usted, aquel que piensa en las cosas terrenales, en la glotonería, en el vestir, ¿sabe una cosa? La Biblia lo tipifica como un malvado. Así es. Eso es lo triste. Cuando no es nuestra prioridad Dios, cuando Dios nos requiere, yo le voy a decir, hermana Dina, hoy Dios nos requiere. Dios nos requiere. Hoy desea Dios que estemos de su lado, para reivindicar su nombre, para ser de testimonios para muchos. Lindo es hoy Dios. El Señor te está llamando, hermana Dina. Lindo es Dios, porque sí, allí en Nahum 1:3, el Señor es lento para la ira y grande en poder. Lento para la ira. Usted cree con tantas cosas que hace el hombre. Y dice, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Pero me encanta lo que dice Proverbios 22:12. Porque Dios... 12:2, así es. Porque Dios nos hace saber, Él es tardo para la ira, lento para la ira y grande en amor. Pero dice acá, el verso 2 de Proverbios 12, el bueno alcanzará el favor del Señor. Fíjese, el bueno alcanzará el favor del Señor, mas él condenará al hombre de malos designios. O sea, todo aquel que deponga sus malos pensamientos y entregue su vida al Señor, Dios promete, siempre ha prometido, va a permitir que el hombre alcance a hacer lo recto delante de Dios. Pero dice que también Él condenará al hombre de malos designios. Hermana Dina, y Dios es bueno, la verdad. Nos gustaría hacer como un resumen, ¿no? Estamos hablando hoy del carácter de los malvados. ¿Con qué propósitos Dios ha levantado a los malvados? ¿Cuál es la razón? Porque estos hombres infatuos, dice la Biblia, tercos, impíos totalmente, ¿por qué son levantados? ¿Cuál sería la razón? Y aquí hay algo bien interesante. En el conflicto de los siglos dice, la providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa del gran plan de perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? No recuerden, no te olvides, todos somos creación de Dios. Así es. Lo único que muchos eligieron al maligno. Y nosotros, tú y yo, hemos elegido a Dios. Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. No los entendemos. No los entendemos, correcto. Es cierto, dudas les van a saltar, pero más sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Confiad. Amén, confiad, amén. dice el Señor. Eso es importante.
Así es, mi amigo, mi hermano, el propósito de Dios de traer todos estos temas es para que nosotros de verdad tengamos confianza en nuestro Dios, le creamos a Él, creamos las promesas y estemos dispuestos a llevar su yugo, porque ese es el propósito de Dios, que cada uno llevemos su yugo, el cual es ligero, dice la Biblia. Dios ha sido paciente con nosotros, porque nosotros así éramos también, hermana Dina, también éramos duros de servir. Correctamente. Así que en esta tarde agradecemos a Dios por la bendición y le vamos a pedir aquí a nuestro hermano que nos lleve en oración. Que el tiempo nos Oremos, Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque hemos visto, Señor, tu providencia en todo. Sí, Señor. Hemos visto que aunque estemos desesperados, nuestras vidas, Señor, siguen perteneciendo a ti. Amén. Tú no nos vas a abandonar, no vas a dejar que el maligno se aproveche de nosotros. Sí, sí. Al contrario, nos levantarás, aunque 7 veces caigamos, de ahí tú nos levantarás. Por eso, Señor, te damos gracias. Sí, Señor, gracias. Bendito sea, Señor, por estos temas y rogamos, Señor, que a la distancia nuestros hermanos puedan, oh Dios, abrir sus ojos espirituales. Amén, y ser guiados, Señor, por tu luz, por tu palabra y no por los hombres. Sí, agradecemos por estos favores y bendiciones en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y oramos, Señor, por la familia que está sufriendo por su hijito. Amén, bendícelo, oh Dios. Señor, fortalece su fe, auméntale su fe, dale la victoria, Señor, en el dolor y en la aflicción. Que el Espíritu Santo los fortalezca, los abrace, los haga sentir que tú, oh Dios, estás con ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.